Cada libro encuentra a su lector. En Discovery Book creemos en el poder transformador de la lectura. Te invitamos a descubrir autores, explorar nuevos mundos y dejarte inspirar en cada página. Por eso, somos orgullosos patrocinadores de la tercera Feria Virtual del Libro Colombia, un espacio que celebra la creatividad, la cultura y las voces que construyen nuevas historias. Bienvenidos a todos a la tercera Feria Virtual del Libro Colombia, organizado por la Confederación Internacional del Libro. Nos complace hoy presentarles el libro titulado Evaluación Reflexiva y Orientadora al Desempeño, del presente autor, William Pardo. Pueden iniciar. Bienvenidos a todos a este espacio. Mi nombre es María José, yo soy psicóloga y periodista de la Confederación Internacional del Libro y el día de hoy vamos a hablar del futuro de la educación y de cómo romper las cadenas de una clasificación numérica que a veces nos limita. Hoy nos acompaña William Henry Pardo Morales, educador por más de 30 años de experiencia, docente de matemáticas y física y fundador de la Corporación Educativa Paidagogos, y nos presenta el día de hoy su libro Evaluación Reflexiva y Orientadora al Desempeño. Te doy la bienvenida, William. ¿Cómo estás el día de hoy? María José, un cordial saludo. Muchas gracias por este espacio. Agradecer a la Confederación Internacional del Libro por darnos esta oportunidad. Para Y iniciar, quienes nos sí, siguen. para iniciar hablando de tu libro, tú llevas 30 años en las aulas. ¿Cuáles fueron esas problemáticas específicas que tú observaste en tu trayectoria? Bueno, creo que son problemáticas que aún se viven. Básicamente es que cuando la evaluación está sujeta a una calificación, el estudiante vive más pendiente de eso, de un número, y no de cuánto aprende. Y eso pues se ha vuelto una cultura de mucho tiempo. A mí me valoraron esa cultura, tanto en escuela, colegio, universidad. Y en últimas, pues, cuando hay esa presión externa a la nota, el aprendizaje no se disfruta. Y cuando el aprendizaje no se disfruta, en últimas no se aprende, ¿no? Es como la lectura, uno disfruta un libro cuando le encuentra gusto, pero cuando le obligan a leer un libro, no lo va a disfrutar. Igual ocurre en el aprendizaje. La nota, por ser ese elemento de presión externa, no es como la mejor garantía para que el estudiante aprenda. Y hubo algo trascendental. Hace ya muchos años, está hablando unos 30 años, leía yo dos libros que me hicieron reflexionar sobre eso. Un libro que lo tengo por acá, de Rómulo Gallego Baillo, deja una reflexión bien interesante. Él lo que hace en el libro es cuestiona justamente la evaluación tradicional frente a nuevas propuestas. Y este es de 30 años, pero los cambios todavía no son visibles. Y la parte final llama la atención, dice, jamás haga una previa, un examen o algo que se le parezca. Permite que el estudiante disfrute de la evaluación. Eso obviamente hace 30 años le cala a uno y dice, pero es tremendo, estoy haciendo, no encuentro el camino cómo llegar a eso. Bueno, otro libro que también leí por ese tiempo, de Cayetano Esteban Solano, por acá lo tengo, hace una crítica a la calificación con un artículo, más o menos se reseña, dice en la educación, entre los exámenes, entre cuadernos, entre papeles, hay un virus que casi es imperceptible, pero que destruye, y con ese virus conviven padres, conviven estudiantes, convive el docente. Ese virus alimenta la mediocridad, ese virus alimenta la superficialidad
y ese virus se llama la nota. Él lo define como el cáncer de la enseñanza. Entonces son reflexiones que a uno lo llevan a pensar que de pronto sí tiene mucha razón y hay que buscar otras alternativas de evaluación. Y de hecho, en mi práctica, entonces me di cuenta que yo caí en ese error muchas veces, por muchos años, porque pues ese es el sistema, lo que envía es que usted saque unas calificaciones, que obtenga unos promedios y a la final el que sacó 2,9 se lamenta y el que sacó 3 festeja. Entonces todas esas reflexiones pues sí hacen que surja EROT como un modelo más humano, reflexivo, orientado a la acción, desempeño, del que vamos a hablar ahorita. Gracias. William, usted también sostiene que somos más importantes que un número, ¿sí? Y como lo venía hablando ahorita, cuéntenos o amplíenos un poco más la información de cuáles son esas limitaciones pedagógicas más graves de una educación centrada, como usted lo menciona, solamente en calificaciones, y también cómo afecta esto la salud emocional del estudiante. Sí, definitivamente me refiero primero a la frase. La frase justamente está dentro de la portada del libro. Somos más importantes que la nota, nos evaluamos para saber más y aprender mejor. Esta es prácticamente la filosofía de Herod, que se deriva justamente de lo que comentaba anteriormente. Por esa época, cuando yo empecé a implementar este enfoque, ya estoy hablando año 2015, 2016 iniciando, ocurrió, pues estábamos en final de año y hubo una pérdida tremenda. Eso era normal, que era pérdida, que uno se dedicara tiempo y tiempo a revisar trabajos, evaluaciones, y que uno viera que por ahí 5 estudiantes de un grupo grande de 35 fueran los que hubieran buenos resultados. Entonces dice una reflexión, no, definitivamente hay que cambiarlo. Para el año siguiente, te parece 2016, dije no, para que el compromiso sea real de mi parte y para poder transmitir eso a mis estudiantes, fijé una pancarta en el salón, más o menos unos 5 metros de ancho por unos 90 de alto, y decía esa consigna: somos más importantes que la nota, nos evaluamos para hacer más y aprender mejor. Entonces, a mí me servía como compromiso para los estudiantes que jamás volvía a utilizar calificación, y a los estudiantes haciéndole un trabajo de reflexión sobre que lo verdaderamente importante era eso, era lo que nosotros para la nota no nos preocupáramos, sino cuánto podíamos aprender y aprender mejor. Para ese aprender mejor, entonces, existe una estrategia que es la metacognición, y que es cuando el estudiante aprende a reflexionar sobre por qué sí está aprendiendo o por qué no está aprendiendo, cómo está logrando el aprendizaje, qué dificultad la está teniendo, qué barreras del entorno las hay, qué no. Entonces, ese en sí es el sustento de este enfoque. La primera línea de trabajo fue esa. Me decías sobre los impactos, digamos, emocionales. Sí, ese es... de pronto nos hemos acostumbrado, como le dice Cayetano Esteban Solano, que nosotros nos damos cuenta del daño que puede hacer eso, pero hace poco hablaba justamente con una de mis hermanas que tiene un niño en sexto, séptimo, y decía, ay, ojalá que, ¿verdad?, quitaran las notas como dice mi tío, porque es que mi mami me presiona mucho cuando yo saco un 3,9, un 3,9. Claro, si ese es un 3,9, ¿qué será un 2,9, un 2,5? Demotiva mucho al estudiante, y entonces el estudiante termina en preocuparse, complacer por sacar una calificación, y el aprendizaje queda en un segundo plano. Eso tiene que ver justamente con el desarrollo de la motivación intrínseca. Cuando no hay esa motivación intrínseca, pues las cosas se hacen es por mostrar, pero no porque realmente les interese el aprendizaje. Ese es como el impacto que yo veo más negativo de la evaluación cuando es centrada en la calificación. Y además hay otro hecho, de que esa evaluación tradicional, la que se centra en la calificación, en últimas no es una evaluación como tal, sino es un juicio. Y hay autores que lo definen así, dicen la evaluación es un juicio de valor. Y cuando uno espera que ocurra todo el proceso y al final de todo el proceso
le asigna un número, entonces estás dándole un juicio. Pero la evaluación, como se entiende acá, en evaluación reflexiva, integral del desempeño, es una evaluación durante todo el proceso, es un acompañamiento presente durante todo el proceso. Y me parece también importante lo que mencionas porque así deberían ser todos los profesores, ¿no? O sea, realmente deberían fijarse más, es como en lo que dejan en el estudiante, más no en la calificación que sacan, ¿sí? Porque a propósito de lo que usted mencionaba, también muchos profesores se suelen fijar netamente en la calificación, entonces de pronto a los estudiantes que no les va tan bien empiezan de pronto a verlos con ojos diferentes, de pronto como que este estudiante, bueno, empiezan a sacar connotaciones solamente porque la calificación de ese estudiante no es buena. Sí, entonces dentro del modelo que usted propone me parece interesante también ver qué es lo que usted como profesor o como mentor le deja a su estudiante para la vida. Porque yo siempre he dicho que más allá de estudiar, de sacar buenas notas en las materias, pues lo que debería hacer un profesor es dar insumos de cómo el estudiante puede defenderse en la vida. Sí, más allá de una nota o una calificación, como usted lo menciona. No sé qué piensa de lo que le estoy diciendo. Sí, de acuerdo. Y sobre todo que en procesos de aprendizaje, acostumbrar a que el estudiante, independientemente de que no le estén dando una calificación numérica, se acostumbre a dar lo mejor de sí para lograr los mejores niveles de calidad. Y eso es lo importante, lo que le importará es cómo estoy aprendiendo, hasta dónde estoy profundizando. Ese es uno de los propósitos en Herod. El estudiante, no es que yo quite la nota y entonces se quitó la exigencia, no, de pronto es hasta más exigente porque lo ideal es que el estudiante siempre esté pendiente de cuál es el máximo nivel que se pide y llegue allá, a ese nivel. Eh, Se me perdió un poquito lo que tú me decías, pero Sí, y hablemos de algo que usted mencionó en su libro y es el ecosistema EURI, que básicamente es un asistente de inteligencia artificial, ¿sí? Cuéntenos cómo funciona esta integración y de qué manera la inteligencia artificial se convierte en un aliado en lugar de ser una amenaza en el aprendizaje. bueno, sí, Herod se debe entender no solamente como el libro, sino es un enfoque, y para desarrollar ese enfoque, entonces sí se crea un ecosistema que es el libro como la base teórica de ese enfoque. Este libro está dividido en tres partes. La primera parte justamente hace referencia a los fundamentos pedagógicos del modelo. En esa primera parte se desarrollan tres capítulos. La segunda parte hace referencia a la clave de este enfoque que se llama el ciclo EROT. Desarrolla en cuatro capítulos lo que es el ciclo EROT, cómo se desarrolla la evaluación del enfoque EROT. Y la última parte, que es la que tiene referencia con lo que tú dices, habla sobre las herramientas para el docente para llevar a cabo esa evaluación. También son tres capítulos, no, cuatro capítulos en la tercera parte. Entonces, cuando yo implementé los instrumentos, a mí se me facilitaba, digamos, porque me ha apasionado el tema de la tecnología y se me facilitaba hacer ciertos seguimientos con diseños en Excel, plantillas en Excel que ya hacía elaborada. Pero cuando hago el libro, pues toca buscar una forma, facilitarle al docente para que pueda hacer eso. De pronto hay docentes que manejen bien Excel, otros que no lo manejen tanto, otros que de pronto son más bien distantes del manejo de esas herramientas. Entonces, la manera como encontré de solucionar eso es que esas herramientas que sustentan el enfoque de Herod las desarrolláramos a través de inteligencia artificial, de tal manera que le va a facilitar la labor al docente. Y hay un asistente pedagógico inteligente, que aquí quiero hacer una referencia un poquitico, se llama Eury, en honor a un maestro, gran maestro mío que tuve cuando estaba haciendo la normal, Eurico Alfredo Villalobos Vázquez, de ahí el nombre Eury. Y él que lo que nos hace, nos acompaña durante todo el proceso a diseñar los instrumentos. Uno puede diseñar, por decir algún instrumento de evaluación que se utiliza acá en la rúbrica, en muchas propuestas de evaluación utilizan rúbricas,
Pero una cosa es usted preguntarle a ChatGPT, hágame una rúbrica, o en cualquier otra IA, hágame una rúbrica, y sí, le hace la rúbrica. Pero si usted quiere una rúbrica con enfoque EROT, el que se la va a diseñar con toda la base teórica de EROT es Eury. Por ejemplo, en una rúbrica en otra inteligencia artificial, de pronto lo más probable es que le va a sacar por niveles numéricos. El lenguaje que va a utilizar es otro. Aquí Eury le ayuda, le garantiza que nunca le va a colocar números y le ayuda a elaborar de acuerdo a la necesidad del docente. Le va haciendo una serie de preguntas para que quede a gusto con el docente. Y hay tres modalidades. Hay una modalidad que es Eury paso a paso, ya para el docente sea más consciente de lo que está haciendo, que no solamente preguntarle a la IA, ay, me arrojó este instrumento y de pronto no supe el proceso pedagógico que hay detrás de todo eso. Y paso a paso lleva al docente justamente así, paso a paso, una secuencia, hasta que los dos elaboran el instrumento. De eso hay 7 herramientas de paso a paso. Hay dos que son más rápidas, son de, para el que ya ha cogido un nivel más de dominio del enfoque ROT, ya no lo va a demorar esos paso a paso, sino son, se llama inteligencia automática, 2 herramientas que ya no le exigen tantas preguntas, pero le entrega rápido el instrumento que quiere. Y hay un tercer nivel, que es Eury reflexivo. Ese es el más potente, porque allí Eury también pone a reflexionar al docente sobre qué estrategias para que mejore, o el docente le entrega una serie de información que normalmente es difícil para uno como docente organizar. Dice, bueno, pero este estudiante tiene esta actitud, el desempeño tiene esto, qué valoración le vamos a dar. Entonces, ¿qué hace normalmente en educación tradicional? En educación tradicional lo que se hace es porcentajes. Que el estudiante por actitud le coloca un porcentaje, por su aprendizaje le coloca otro porcentaje, y a todos se le ha dado porcentaje, y al final se saca un promedio porcentual, ponderaciones. Sin necesidad de números, sin necesidad de porcentajes, le ayuda al docente en eso. Usted le integra la información y ahora le dice, entonces hay que entregar esta descripción de ese estudiante y lo clasifique de una vez en un nivel. Esa es, digamos, la ayuda que le presenta estas herramientas digitales al docente. Facilita la labor docente sin que él tenga que saber cosas complejas, como me toca a mí diseñar las plantillas en Excel para poder programar que saliera eso. No, simplemente le va ingresando, le va respondiendo y los dos van construyendo. Entonces, ese es, digamos, el ecosistema erótico. Y la otra parte que complementa esto es que, pues, para que funcione Eury, está en una plataforma. Y en esa plataforma hay diferentes secciones. Una sección que va a ser bien interesante para esto, todavía no está desarrollada, pero se llama Erot Academy. Es justamente para reflexionar con el docente, construir propuestas, orientarlo más en su aplicación. Otras son podcast Erot, foros Erot, y lo otros son pues contenidos del libro, que todos tengan ahí la facilidad de consultar de qué trata Erot. Y algo que quería preguntarle y que llama mucho la atención es que el libro viene en una bolsa sellada con un código único y privado. ¿Por qué decidió que el libro tuviera este nivel de personalización y qué mensaje le envía al lector sobre el valor de su propio proceso educativo? Sobre eso. No, es que ahí básicamente traes esta tarjetita marca páginas, ¿sí? Y al respaldo trae un código. Ese código justamente es, pues el libro, digamos, nos invita a explorar el universo erótico. La plataforma es, digamos, ese universo erótico. Y ese código que va acá es el acceso a ese sistema de inteligencia artificial. Tiene que ser único porque es el registro, es como la llave de ingreso a ese mundo, ¿no? No se pudo hacer en el libro porque la tecnología para eso implica, sale muy costoso. En el libro es bastante costoso, las tarjetas salen un poquito más económico, entonces por eso va un poquito aparte ese código. Entiendo. Y hablando un poco de la experiencia que usted tuvo en Corea del Sur, usted me mencionaba que estuvo en el Simposio Mundial de Innovación de las TICs en Corea. ¿Qué trajo esa experiencia asiática que hoy vemos reflejada en su libro? Bueno, ya curiosamente,
La temática era TIC, no evaluación, pero una experiencia muy interesante que marcó y de esa experiencia hay muchas cosas reflejadas en el enfoque. Dentro de ese simposio, en alguna ocasión, una tarde, fuimos a visitar una escuela, bueno, en el colegio. Estaban en clase en grado séptimo, observamos una clase de 2 horas aproximadamente, donde los estudiantes estaban construyendo prototipos de robots. Hasta ahí, digamos, estaba normal. Aquí también se hace eso, se hacen trabajos grupales donde construyen robots. Pero lo diferente estuvo cuando finalizó la clase, el profesor no sacó, digamos, a calificar alguna libreta, un número, sino que los estudiantes, cada grupo pasó, expuso su proyecto y lo metieron a una subasta. Sus compañeros, entonces, ofertaban. Allá se maneja el bono, entonces cada uno proponía tanto bonos. Y esa valoración es lo que finalmente define la nota. ¿Qué cosas hay de evaluación interesantes? Primero, que hay un proceso de evaluación entre pares, pero que pasa por un proceso reflexivo. Aquí desafortunadamente a veces creemos que la coevaluación es decirle al restante cuánto se salta sin ninguna reflexión. Dicen, no, usted sacó 3.5, 3.6. ¿Por qué no? Porque sí. Ahí había todo un proceso reflexivo. Hubo en esa experiencia de evaluación una autoevaluación también reflexiva. ¿Por qué? Porque después de pasar todos los grupos, ellos regresaban a su puesto de trabajo a mejorar, a ver si su producto subía de valor. Y ese hecho de que el estudiante tratara de mejorar su valor, entonces lo hacía pensar en eso, en hacer un buen producto. Y allá la filosofía es esa, que su conocimiento, ¿qué valor tiene su conocimiento para la sociedad? La forma de mirar ese conocimiento para la sociedad era justamente a través de cómo le iba en la subasta. Y algo muy importante que vi en esa práctica era que había una evaluación cooperativa. También se refleja aquí en el libro unas estrategias de evaluación cooperativa, donde en ese grupo justamente todos se ayudaban, pero estaban guiando por unos instrumentos que va el docente para evaluar cómo mejorar su prototipo. Entonces, de ahí hubo cosas bien interesantes que finalmente aterrizaron en EROT. Y para ir finalizando, William, si un padre de familia el día de hoy nos está viendo, ¿cómo puede empezar a aplicar los conocimientos de Herod en casa para que su hijo deje de sufrir por una nota y empiece, por el contrario, a disfrutar del aprendizaje? Sí, ese es un mensaje, digamos, al padre de familia. Es difícil quitarle de la cabeza el tema de que su estudiante tiene que dar buenas calificaciones. Yo pienso que eso es lo primero que debe hacer un padre, no preguntarle cuánto sacó, no someterle ahí porque de pronto sacó buena calificación, de pronto no, y sacó mala calificación, entonces de pronto no le está haciendo ningún beneficio. Más bien, justamente reflexionar sobre qué aprendió, cómo le enseñaron, cómo le hizo para aprender y qué cosas de pronto no aprendió y mirar en la familia qué factores de pronto están influyendo para que el aprendizaje no haya sido bueno o dónde estuvieron las razones por las cuales el aprendizaje no fue bueno. Pero eso de la calificación de pronto sí es una desmotivación para el estudiante cuando no le ha ido muy bien. Además de que eso genera muchas veces unas competencias entre los mismos estudiantes, porque llega la mamita de un niño y le pregunta, ¿cuánto sacó mi hijito? No, 5. Y el del vecino, no, él sacó 3,5. Es que tal cosa. Entonces empiezan las comparaciones y empiezan rivalidades. Y a la final, pues no tiene que ser así una competición, no. Debe ser más como desarrollar ese compromiso o que le guste aprender, no por una calificación. Cuando uno en su vida de estudiante asume ciertos estudios por iniciativa propia, nadie le califica, pero es cuando mejor aprende. Uno se entrega a profundidad en algo, porque le apasiona, le gusta, sin que nadie le esté calificando, pero está reflexionando sobre su conocimiento
y es cuando verdaderamente está aprendiendo y la nota no intervino para nada. Entonces, al padre de familia también es que no se preocupe tanto por la calificación, que a veces pues sí queremos ver que ellos obtengan las mejores calificaciones, pero lo verdaderamente es el aprendizaje. Sin necesidad de calificación, que sí se preocupe es porque de lo mejor de sí en el aprendizaje. Bueno, William, muchísimas gracias. Y para finalizar, quiero que le cuentes a todas las personas que nos están viendo dónde pueden adquirir el libro y dónde pueden contactarte, en este caso para la corporación Paidagogos, que es la corporación en la que tú participas, y también si quieres dar tus redes sociales, lo puedes hacer. Eh, la plataforma que se maneja es www.paidagogos, class con doble S, 21 en número romano, paidagogosclass21.com. Eh, allí hay acceso a la compra del libro. En redes sociales, mi nombre, William Henry Pardo Morales. Bueno, manejo una página en Facebook que se llama Class 21. Pero antes de cerrar, quiero agradecerte, María José, a la Corporación Social. La verdad, pues, para mí ha sido una bonita experiencia ser parte de esta comunidad virtual, porque no siendo escritor estoy en un grupo de personas que sí se han dedicado a la poesía, a la novela, de muchos países. Me he dado cuenta, he estado pendiente de algunas transmisiones y digo, pues yo no imaginé de pronto estar en ese espacio, porque sí, yo soy el docente, yo escritor, no, pero, pero lo que he visto sí le anima a uno como a seguir en ese camino de pronto seguir escribiendo otros libros. Muchísimas gracias, María José, muy gentil y a quienes nos estuvieron siguiendo. No, William, gracias a ti. Y claro, claro que sí, todo lo que tenga que ver con escritura, que sea bienvenido. Y deberías considerarte escritor porque escribiste básicamente un libro, ¿sí? Entonces, independientemente de que la literatura no sea poesía, no sea drama, no sea, pues esta también es una clase de literatura distinta que pues obviamente sé que va a traer mucha alegría y también muchos procesos nuevos en el aprendizaje de los niños, ¿no? Entonces también pues gracias a ti por la oportunidad, por venir a este espacio a comentarnos un poco sobre tu proyecto. Y nada, pues a las personas que nos vieron, recordarles que la programación de la Feria Virtual del Libro está allí en la plataforma principal de la Confederación Internacional y agradecer a todas las personas que hicieron posible este espacio. Y nada, William, un gusto conocerte. Igualmente, María José, feliz tarde. Muchísimas Igualmente, gracias. que estés muy bien. Gracias.